Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos hemos comprado una cámara fotográfica y la cámara fotográfica viene con un lente. Así que hoy vamos a hablar de cómo son esos lentes y cómo conocer acerca de esos lentes nos puede servir para hacer mejores fotos. El lente que normalmente viene con una cámara fotográfica es un lente zoom. ¿El lente zoom qué es? Es un lente que incluye tres tipos de lente. Incluye un gran angular, un normal y un teleobjetivo. Por supuesto que nosotros podemos comprar individualmente un lente gran angular, un normal o un teleobjetivo. Pero lo más habitual es que hayamos comprado nuestra cámara con un lente zoom o de distancia focal variable. Así que en este video vamos a ver cómo aprovechar visualmente estos lentes para hacer mejores fotografías. Lo más básico acerca de qué lente utilizar en cada ocasión es el ángulo que estos lentes cubren. Evidentemente, si nosotros tenemos que tomar una fotografía en un lugar reducido, de dimensiones reducidas, y queremos abarcar mucho ángulo hacia arriba y hacia abajo, vamos a tener que utilizar un lente gran angular, que es un lente que nos va a permitir ver mucho. Nosotros podríamos decir, bueno, quiero ver un ángulo más amplio en esta habitación y me voy para atrás, pero ¿qué sucede? Está la pared. Entonces, la única opción para mostrar una habitación o un espacio amplio es colocar el gran angular. Esto sería el uso, digamos, técnico o topográfico de los lentes. Lo mismo, si yo tengo que tomar una fotografía de un animal salvaje, no me voy a poder acercar a 1 metro de distancia. O si voy a fotografiar a un niño sin molestarlo. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el teleobjetivo, que me va a permitir acercarme a mi personaje. O, por ejemplo, si estoy ante un paisaje en el cual me interesa solo una parte de lo que veo en la línea del horizonte, también voy a usar un teleobjetivo. Y por supuesto, si la situación está en el medio, voy a utilizar el lente normal, el lente que está en el medio, digamos. Ahora bien, esto sería solamente una cuestión de determinar qué espacio voy a tomar, pero hay además otras opciones que nosotros podemos tener para modificar la perspectiva y para poder manejar el espacio con mayor facilidad y hacer mejores fotografías. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un retrato y tenemos comodidad para elegir tanto un lente gran angular como un lente teleobjetivo. Si yo tomo una fotografía de retrato con un lente gran angular, ¿qué va a ocurrir? Va a estar la nariz muy grande, las orejas muy pequeñas, la parte de atrás de la cabeza y de los hombros va a ser muy chiquitita y la frente va a ser muy grande. Es decir, nuestra cabeza va a parecer un globo o la cabeza de quien estemos fotografiando. De forma que si nosotros queremos hacer una fotografía que tenga una perspectiva más natural, más de acuerdo a los cánones de lo que consideramos bello, vamos a hacer la fotografía de retrato con un teleobjetivo. Nos vamos a alejar del personaje y vamos a poner la cámara en la posición de teleobjetivo y entonces nuestra fotografía va a tener un aspecto más natural. Por supuesto que hay excepciones, hay fotógrafos que hacen grandes fotografías de retrato utilizando lentes gran angulares, pero hay que tener en cuenta que están haciendo un efecto especial o un efecto casi de caricatura, de alteración de las formas del rostro. Pero en el 90% de los casos de la fotografía de retrato, nosotros vamos a querer obtener una visión más armoniosa. Y entonces, en ese caso, nos vamos a ubicar utilizando el teleobjetivo a una distancia lejana. También hay modificaciones muy importantes en la perspectiva cuando fotografiamos objetos. Si nosotros nos acercamos a un objeto mucho con el gran angular, vamos a obtener los primeros planos grandes y los planos de atrás chicos. Es decir, vamos a agrandar mucho lo que está por delante y a achicar lo que está por detrás. Sin embargo, si nosotros retrocedemos algunos pasos hacia atrás nuestro y si hay lugar y colocamos en la cámara con su lente en posición de teleobjetivo, vamos a acercar los planos que están detrás del sujeto hacia ese sujeto, logrando lo que nosotros llamamos compresión de la perspectiva. Esto nos va a permitir, por ejemplo, en la fotografía de paisajes, unir diferentes planos muy lejanos entre sí, darle la misma categoría a cosas que están a 50 metros que las que están a 1000 metros. Muchas veces se habla de que el gran angular es ideal para la fotografía de paisajes, pero
yo he obtenido muy buenos resultados utilizando el teleobjetivo, con esa facilidad que tiene el teleobjetivo para comprimir la perspectiva y juntar varios planos en la fotografía y permitirnos tener una idea más rica del espacio que estamos observando. El gran angular me parece que en el caso de los objetos y los espacios funciona más cuando queremos dar una impresión de primeros planos grandes y los fondos empequeñecidos. Y para eso entonces nosotros vamos a elegir la opción teleobjetivo o gran angular en primer lugar y luego nos vamos a acercar o alejar de nuestro sujeto caminando para obtener la perspectiva que deseamos. Por supuesto, si hay espacio para caminar. Y vamos a hablar del lente normal, el patito feo, o como decía el director de cine Sergei Eisenstein, el menos expresivo de los lentes. ¿Por qué es el menos expresivo de los lentes? Porque no introduce ninguna alteración a la visión. Es lo más parecido a nuestra visión normal. Es el zoom en la posición del medio. Es un lente que cubre unos 45 grados, que es el ángulo de nuestra visión con atención, ¿verdad? O sea, lo que nosotros atendemos y nuestro cerebro es capaz de registrar es un ángulo de 45 grados. Por supuesto que vemos hasta aquí, casi hasta 170 grados, pero nuestra atención está en los 45 grados. De forma que hay muchos fotógrafos que lo aconsejan para fotografía callejera, street photography, bodegones y ciertos tipos de retratos de figura entera, de figura humana entera, en los cuales nosotros no queremos introducir ningún efecto de perspectiva como con el gran angular, ni de compresión como con el teleobjetivo, sino que queremos hacer algo lo más normal posible, lo menos exagerado, lo más objetivo que se pueda. Y entonces, en ese caso, muchas veces recurrimos al lente normal que, como decíamos al principio, a veces es el patito feo o el menos expresivo de los lentes, pero que nos puede ayudar mucho para que otros elementos de la fotografía puedan brillar. ¿Les gustó este video sobre los lentes? Déjenos un like y suscríbanse a nuestro canal.